Terminó el playoff de ascenso de la segunda federación 24-25, así que a los 5 campeones que ascendieron de manera directa hace ya algunas semanas, este fin de semana se han sumado 5 nuevos equipos en la primera federación 25-26. Vamos a conocer quiénes son esos 10 conjuntos. El primero de ellos, el Pontevedra, campeón del grupo primero de la segunda federación, que retorna a una categoría que ya conoce, pero no es el único equipo ascendido de manera directa que también jugó en primera división. Porque sí, el Pontevedra fue parte de la máxima categoría durante 6 temporadas en la década de los 60, aquella época en la que los Neme, José Jorge o Roldán goleaban en Pasarón. En la 68-69 solo encajó 2 tantos como local en 15 encuentros, manteniendo intacto ese récord desde entonces, aunque compartido con el Córdoba Club de Fútbol. Junto a Baracaldo o Cultural Leonesa, que fueron parte de la primera federación 24-25, el Pontevedra es el equipo con más temporadas en la antigua Segunda B, así que no descender de esta categoría debería ser algo obligatorio. En la última jornada de la liga regular confirmó su ascenso a la primera federación todo un histórico de nuestro fútbol, el Arenas Club de Guecho, equipo fundador de la liga, equipo campeón de Copa, equipo que perduró en nuestra máxima categoría durante 7 temporadas, pero que nunca regresó a ella. Inmediatamente pasó a segunda, donde estuvo 6 años y tampoco nunca ha logrado un ascenso a la categoría de plata. Pasó un año por la extinta Segunda B en la 79-80, hasta que sí regresó a ella en 2015 y hasta la fecha consigue volver a una categoría más similar, por el nombre de los rivales a aquella que abandonó en 1944. Nombres como los de Yermo, Suárez, Jauregui, Careaga, Laña, Robus, Zilaurren o Emilín, que defendieron el escudo de la Arenas en primera y el de la selección española. Curiosamente, el campeón del grupo tercero tiene un historial casi calcado al de la Arenas. Hablo del Club Esportiu Europa, que debutará en la primera federación en su 5ª edición tras ser fundador del Campeonato Liguero Español en 1929. El Europa apenas estuvo 3 temporadas en primera, descendió en 1931 y tras 6 temporadas en segunda nunca más regresó a ella. Y en la extinta Segunda B apenas estuvo una temporada. De este modo, Gracia volverá a recibir equipos con renombre a nivel nacional, varios clubes con pasado en primera, como aquellos a los que goleaban Vestito Cross en el 29, o Vestit segundo en el 30 y el 31, o contra los que Flurensa defendía bajo el arco que se dibuja en su escudo. Todo el mundo conoce la incertidumbre de si el Europa jugará en casa en el Nou Sardeña, en una primera federación en la que exigen un mínimo de condiciones, aunque a veces quizá demasiado. Un Nou Sardeña que es de césped sintético, eso es el principal escollo para que esta sea la casa del Europa en la primera federación. Yo personalmente creo que no habrá ningún problema en el primer año y en todo caso de que consiga permanecer en la categoría, seguro que se llega a algún acuerdo para poner algún material tipo homologado por UEFA o FIFA, como los que encontramos por ejemplo en el campeonato ruso, para que el Europa siga jugando en el Nou Sardeña, al menos en la primera federación. Desde luego que si a un club de barrio lo sacas de él, pierde toda la esencia. El que se va a estrenar a lo grande en la primera federación es un auténtico desconocido, el Juventud de Torremolinos, equipo por el que precisamente aposté a que sería una de las grandes sorpresas de la segunda federación, aunque no al nivel de ponerlo como campeón y ascendido de manera directa. Sobre todo veía que hay nombres que dan un salto de categoría, que un recién ascendido le robe jugadores precisamente al Europa, da un poco que pensar. Y la verdad es que la provincia de Málaga, con proyectos como el Marbella, Antequera o incluso Estepona, está claro que está creciendo mucho a nivel futbolístico y por eso Torremolinos se va a estrenar en la primera federación. Este curso fueron entrenados por el experimentado Antonio Calderón. El primer fichaje que me llamó la atención fue precisamente el de Servetti, que lo tenía controlado de Cerdañola primero y Europa después. Sin embargo, el máximo goleador del equipo con 17 tantos ha sido Fran Castillo, malagueño que pasó por el Albacete y llegó al club blanquiverde en tercera federación en 2021. Otros nombres destacados del histórico ascenso son el Meta Cuenca, Edu López, Sergio Díaz, Cristóbal, Iván Ribeiro
los argentinos Nico Del Monte y Tomás Lanzini. Fundado en el 58, el Juventud Torremolinos nunca jugó en primera, ni en segunda, ni siquiera en segunda B. 26 temporadas en tercera son su gran aval y sobre todo las 2 temporadas en la segunda federación. En la 22-23 en la que acabó descendiendo y en la 24-25 en la que, como os decía, ha quedado campeón del grupo cuarto. Para esta experiencia en la primera federación veremos si es una de paso sin más o consigue mantenerse y codearse con clubes con una historia más conocida. Sin embargo, el primer equipo que ascendió a Primera Federación 25-26 es el campeón del grupo quinto. Un equipo que no tiene nada que ver con los 4 anteriores. Hablo del Club Deportivo Guadalajara, equipo capital de provincia que nunca jugó en primera y tuvo un paso fugaz por segunda división que perdió en los despachos, para mí y para mucha gente, de manera totalmente injusta. Se estrenó en Segunda B apenas en 2007, dirigidos por el cordobés Falete. En aquella temporada del debut contó con Jorge San Miguel bajo palos, Pablo Villa en ataque y Rubén Cuesta o Iván Moreno en el centro del campo. Más ilusionante fue el estreno en la categoría de plata, dirigidos por Carlos Terrazas, un clásico del fútbol modesto, y con los Jonan, Ernesto o Aníbal Zurdo vistiendo en la camiseta morada, además de, por supuesto, Mikel Saizar bajo palos. Siempre me quedará esa espina de no haber visitado este año el Pedro Escartín como les prometí, pero no ha podido ser. Así que qué mejor que hacerlo, de conoceros y de hacer vuestro blog merecido en la Primera Federación. Mediante el playoff de ascenso ascendieron 5 equipos más. El primero que puso pie y medio en esta tercera categoría fue el Real Avilés Industrial, el primer equipo asturiano que jugará en esta categoría, después de vencer 0-2, para mí, puedo decirlo, contra todo pronóstico, al Rayo Majadahonda que había hecho la machada de eliminar al Sant Andreu en primera ronda. El cuadro del Suárez Puerta jugó un par de temporadas en segunda a inicios de los 90, vistieron de blanquiazul los Nacho Castro, Monchu o porteros de la talla de Rafa y Julio Iglesias. Tras descender completó la década en segunda B, pero luego fue desapareciendo del mapa nacional. 2 temporadas de bronce a inicios de este siglo, 3 en la siguiente década y 4 de manera consecutiva cumplía en segunda federación, en la actual, culminando ahora un ascenso a primera federación que se le escapó hace un par de temporadas con todo a favor y en casa ante el Recreativo Granada de Samu Omorodion. La temporada pasada estuvo a punto de descender, salvó la categoría en el playout con un gol de Natalio ante el Manchego Ciudad Real. Y este curso ha salido todo de cara, así que ahora toca disfrutar de la Primera Federación. Desde su año en segunda división en la 52-53, el próximo curso será el más importante de la historia del Club Polideportivo Cacereño tras haber logrado por fin el ascenso a la Primera Federación. Con sus altibajos, era un clásico de la Segunda B desde el 92. Desde su aparición en Segunda Federación parecía que el ascenso era una obligación. En 2022 cayó por 0-4 ante el Teruel contra todo pronóstico cuando se jugó el playoff a partido único. En 2023, tras eliminar al Valencia Mestalla, la mejor posición del Recre en la final, que acabó con global de 1-1, le privó nuevamente del ascenso. En 2024 se quedó a las puertas de jugar las eliminatorias de ascenso y en 2025 tuvo su tercera ocasión jugando el playoff. Así que a la tercera va vencida y el Príncipe Felipe fue su bastión, su fortín. Ahí consiguió remontar primero al Real Ávila y en la final al Estepona. En el terreno de juego, con menos suspense y mayor tiempo para preparar una nueva temporada en la Primera Federación, ha conseguido el ascenso el Club de Fútbol Talavera de la Reina tras una decepcionante temporada 23-24. Este nuevo club, fundado en 2011, comenzó a afianzarse en 2017 en la ya antigua Segunda B, tras una primera toma de contacto en 2015. Recordadas y duraderas fueron las temporadas del anterior club talaverano en Segunda B, desde el 94 hasta 2008, cuando no faltó en ninguna ocasión. Su mejor temporada fue la 96-97, dirigidos por Gregorio Manzano, quedando segundo de su grupo a solo un punto del líder Sporting B. En playoff también quedó segundo, con Revuelta, Ballesteros, Javi Borja o Julio Engonga, y no pueden superar a un Real Jaén que prácticamente arrasó en esa liguilla de ascenso. Genial final de campaña del Club Deportivo Teruel para volver a la Primera Federación solo un año después.
Tras terminar la primera vuelta, el club de Pinilla era 11º, a 7 del playoff, a 1 del descenso. Así que brutal el cambio conseguido por el equipo sin destituir a su técnico. Para mí eso le hace aún mucho más grande, viendo que la directiva confió en el cargo a Unai Mendía durante toda la temporada pese a no empezar bien. Gracias a ello, el club turolense consiguió asomarse al playoff en la jornada 27 a 8 del final de liga. Curiosamente, en la segunda vuelta perdió solo 2 partidos, en la antepenúltima y en la penúltima jornada, pero el equipo estaba virtualmente ya clasificado para esa fase eliminatoria de ascenso y el buen momento de forma, más esos 2 avisos, ayudaron al Teruel para recomponerse en playoff y hacer 2 grandes eliminatorias ante Atlético Baleares y Numancia, a quien tuvo que ganarles en sus feudos para conseguir ese deseado ascenso. Y por último, el ascenso más deseado, el más esperado, al menos por mí. El Central Sport Sabadell Fútbol Club recupera la primera federación apenas 12 meses después. El equipo que he seguido durante esta temporada y del cual, pues, voy a decir, me he enganchado. Su historia, su gente, me encanta. Hablamos del equipo con probablemente el mejor palmarés de toda la historia de la segunda federación. 14 temporadas en primera, participación europea, si bien es cierto que desde el 93 solo ha estado 5 temporadas en segunda división. Espero que este haya sido un paso atrás para tomar impulso, tal y como lo hizo el Córdoba, y siga su misma trayectoria. Así que preparaos. Una primera vuelta muy buena en primera federación, donde quizás soñemos con el ascenso y después sea una segunda vuelta horrible y nos quedemos hasta fuera de jugar el primer ascenso, pero en la segunda temporada se conseguirá un ascenso, un regreso al fútbol profesional. Preparaos porque viene lo bueno.